necesitamos que pues algunos de nuestros compañeros vayan ingresando para empezar todos al mismo tiempo. Me gustaría que me cuenten cómo estamos el día de hoy, cómo estamos llegando a la clase. ¿Están llegando bastante entusiasmados por el tema? Por ahí que están un poquito cansados. Justo les traje esta pequeña dinámica que es de justamente cómo nos sentimos el día de hoy. Una dinámica rompehielo para que me cuenten y para que se identifiquen, ¿no? Utilizando alguna de las imágenes que están asociadas aquí a un número y coloquen en el chat, ¿ok? Cuéntenme cómo se sienten, cómo están llegando el día de hoy, mientras van conectándose los demás compañeros hoy jueves ya 18 de septiembre. Pueden colocar como el número 1, como el número 2. ¿Cómo están llegando hoy a nuestras clases? Muy bien, César, como el número 1. Muy bien. ¿Quién más me cuenta cómo está llegando el día de hoy? Número 4. Yo también estoy como el número 4, aunque hoy he tenido un día bastante movido en el trabajo. Cosas de recursos humanos que pasan, ingresos, desvinculaciones, un poquito de lo que siempre vamos gestionando y qué importante es la empatía, qué importante es también la cercanía, tanto de recursos humanos como también cuando estamos en el papel de trabajadores, ¿no? Entonces, un poquito eso como reflexión y ya siendo 6:05, iniciamos la clase de hoy. Yo les contaba, bienvenida Grace, como el número 4 también, qué bueno que hoy tenemos el tema planificación de carrera, sucesión y legislación laboral. Va a estar bastante enmarcado nuestro tema de hoy, pues, en cómo se impulsa, cómo se planifica la carrera en las distintas empresas, por qué motivo necesitamos este tipo de proceso, pues, implementar y al mismo tiempo gestionar nosotros, ¿ok? Y todo esto está vinculado a nuestra clase pasada. Por ahí que recordamos qué hicimos en la clase pasada, que fue justamente nuestro proceso de feedback. Deben recordar por ahí que nosotros tuvimos o estuvimos viendo, revisando cómo era el proceso de feedback, de evaluación de desempeño, cómo lo gestionábamos cuando estamos nosotros en el mundo, pues, de recursos humanos, ¿ok? Muy bien. Entonces, un poquito para recordar, la clase pasada comentamos que el proceso de evaluación de desempeño era un proceso importante, estratégico, clave, incluso central para tomar decisiones que afectan el desarrollo y la continuidad de la empresa. Por ejemplo, necesitamos, pues, saber qué talento es destacado, qué talento está teniendo dificultad y a quienes, pues, tenemos que darle algún reconocimiento y a quienes algún acompañamiento, algún plan de capacitación, formación. Para eso necesitamos información que nos brinde, ¿no? El estado del rendimiento, el estatus de los equipos, de las personas. Y muchas veces se utiliza el proceso de evaluación de desempeño para esto, ¿ok? Medimos, desarrollamos, alineamos el talento con los objetivos de la empresa. El éxito de esta evaluación de desempeño, pues muchas veces va a depender de una comunicación precisa, clara, objetiva y orientada a resultados, ¿ok? Con un buen proceso de evaluación de desempeño, pues tenemos una empresa más comprometida, una empresa que realmente
siente que su cultura y su clima es transparente y que existe procesos que aseguran este tipo de reconocimiento y acompañamiento. Todo esto acompañado del feedback, que vimos la clase pasada, que era también importante comunicar los resultados que se han encontrado, comunicar tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora que se están encontrando en las personas, en los equipos. Qué importante es escuchar y que al mismo tiempo estos pues puedan sentirse que les están motivando, que puedan pues cubrir, cerrar esas debilidades, esas oportunidades de mejora. ¿Ok? Nos dimos cuenta que esto pues siempre va a fomentar la confianza y además va a fomentar un equilibrio entre la empresa y el colaborador. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito clase pasada, pero hoy ya nos toca nuestro tema planificación de carrera y cómo nosotros desde gestión humana planificamos y brindamos ciertos espacios para que el potencial, las personas que realmente están haciendo muy bien el trabajo, puedan crecer en la empresa. Para ello les he traído este pequeño video que es una metáfora de lo que puede pasar en las empresas, ¿ok? Es justamente un líder que le cuenta, que le comenta a su posible sucesor todos los retos que va a encontrar en la empresa, en la organización, ¿ok? Seguro que reconocen esta película, es una película bastante conocida y justamente vamos a ver una escena que describe y que asemeja un poquito lo que es el proceso de sucesión, que es uno de los procesos que hoy vamos a estudiar. ¿Ok? Muy bien, entonces comparto la pantalla. Vamos con... Listo. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba, y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Muy bien, entonces hemos visto un poquito este proceso, ¿no? De este líder, este gerente, este jefe, que le está contando los próximos retos a su posible sucesor. Un poquito hoy vamos a analizar cómo desde gestión humana nosotros promovemos estos espacios y por qué es importante que tengamos, ¿no? Al mismo tiempo identificado a ese posible sucesor, a ese potencial. ¿Ok? Aquí vemos un poquito cómo nosotros desde el lado de desarrollo, desde el lado de liderazgo, tenemos que desde una etapa temprana identificar a estos potenciales, a estos talentos que en algún momento en el futuro van a tomar esas decisiones estratégicas que la empresa tiene que implementar. ¿Ok? Todo esto para garantizar la continuidad de la empresa. ¿Por qué digo garantizar? Muchas veces cuando nosotros estamos en una empresa, pues tenemos a los jefes, a los gerentes, a los líderes que toman decisiones que son estratégicas, decisiones que tienen un impacto muy grande en la operatividad. Si esta persona que asume este puesto, que tiene un impacto así, se va de la empresa de una manera repentina, pues obviamente los resultados y los objetivos de la empresa van a verse afectados. Entonces, para ese tipo de puestos, muchas veces existe lo que es
un plan de sucesión. Tú sabes que ese rol es crítico, es un rol que si no existe una persona que lo asuma, la empresa va a tener problemas, pues ya con mucha antelación, Recursos Humanos ha preparado un plan de sucesión. Ha encontrado a un posible, pues, a un posible Simba, diríamos acá, a un posible candidato interno, un posible sucesor que conozca la empresa y que también pueda asumir esas funciones. Incluso en ese plan de sucesión se le va preparando y se le va dando de manera exponencial algunos retos que luego va a ocupar cuando esté en esa posición estratégica. ¿Ok? Eso es un poquito el plan de sucesión, haciendo pues metáfora a nuestra clase de hoy y a este proceso que estamos viendo. ¿Ok? Y bueno, por acá también les he traído las definiciones. Como siempre, a mí me gusta que nos basemos en la teoría, en lo que dice la bibliografía. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de planificación de carrera, vamos a estar hablando de ese proceso de cómo se estructura una organización para que las personas en los distintos puestos puedan asumir responsabilidades cada vez más desafiantes. Ejemplo, tú acabas de culminar tus estudios, pasas un proceso de evaluación y tienes el ingreso, ¿no?, en una empresa como practicante, ¿no? Pasa un año, terminan tus prácticas, por tu desempeño, por tus objetivos que has ido logrando en el puesto, te proponen que crezcas y seas contratado en una posición de asistente. Muy bien, ocupas la posición de asistente, tienes distintos desafíos, vas teniendo pues propuestas, etcétera. Pasan 2 años y te proponen, y además tú también lo buscas, una nueva posición en esa misma línea, ¿ok? Si tú ingresaste como practicante de finanzas, ahora estás ingresando como asistente de finanzas y ahora la siguiente posición que corresponde a tu línea de crecimiento, tu línea de carrera dentro de esa empresa es analista de finanzas, ¿ok? Mientras vas asumiendo más responsabilidades y también vas teniendo más experiencia, pues vas logrando este tipo de crecimiento dentro de la empresa, ¿ok? Por eso aquí nosotros hablamos que es un proceso estratégico y un proceso que busca alinear justamente las metas individuales de los trabajadores con las necesidades de la organización. ¿Ok? ¿Qué pasa en algunas empresas? Algunas empresas tienen el reto de que justamente su empresa no tiene tanto nivel de crecimiento. Lo máximo que puedes tener ahí en el puesto es asistente, analista y jefe. De allí ya no hay más crecimiento. Tú ingresas como asistente, pasan los años, asumes el reto de analista, pero el puesto del jefe probablemente no lo llegues a asumir porque ese jefe ya está ocupándolo y no va a irse o no hay perspectiva de que vaya a irse para que tú puedas asumir esa posición. Entonces, muchas veces pues se toma la decisión de buscar otra empresa que ofrezca una línea de carrera más afín a los objetivos personales de este trabajador, ¿ok? Eso es un poquito planificación de carrera. En el caso de sucesión, pues es el proceso que hemos visto de manera metafórica en esta significación, en esta película, ¿no? En el slide pasado, que es ese proceso para encontrar y preparar a empleados clave para asumir roles críticos en el futuro, ¿ok? Está preparando a esos empleados de alto potencial para que en un futuro tengan las capacidades, las habilidades, tanto técnicas, tanto blandas, para un rol crítico. Objetivo principal del proceso de sucesión es la continuidad operativa de la empresa, ¿ok? Incluso en momentos de transición, en momentos de cambio, en momentos en que la persona que tenía el reto, pues
tuvo que retirarse por un tema de jubilación, un tema de alguna licencia, etcétera. Tú ya tenías tu plan de sucesión, ya tenías este plan B y por lo tanto la continuidad de la empresa sigue. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Buenísimo. Y bueno, entonces ya con esto vamos a ver un poquito por qué nosotros tenemos que gestionarlo y al mismo tiempo tenemos que ponerlo en la mesa a nivel de importancia, ¿no? Porque en las distintas empresas nosotros vamos tomando sobre todo conciencia de este proceso y además lo implementamos y lo gestionamos. Si vamos por el lado estratégico, vamos a encontrar que una planificación de carrera, ¿no? Que una buena estructura de puestos bien pues enmarcados, bien alineados, nos ayuda a minimizar riesgos organizacionales. Evita interrupciones operativas por vacantes en puestos clave. Cuando hablamos del lado beneficioso del proceso de sucesión, pues podemos decir que también impulsa el crecimiento interno y fortalece el liderazgo interno. Nos ayuda a tener un gran banco, una gran fuente de talento para futuras posiciones gerenciales, posiciones críticas. ¿Qué más? Tú ves, ¿no? Tu empleado ves que en tu empresa siempre están buscando reconocer, siempre están preparando a los altos potenciales, al talento que tiene los mejores resultados, que siempre está logrando llegar a sus objetivos, ¿no? Entonces tú como empleado también te sientes motivado a realizar muy bien tu trabajo, a destacar para que en algún momento también pueda ser considerado dentro de ese proceso, ¿no? De sucesión, ese proceso de carrera. Entonces, eso brinda una alta confianza a la empresa. Sientes que perteneces a una empresa que te está posibilitando a crecer dentro, que te brinda todas las oportunidades de desarrollo y además te genera un sentido de seguridad. Sabes que esta empresa no va a tener problemas ante distintos cambios, ante distintas salidas de personas clave, porque los distintos puestos ya tienen sucesores. Si algo pasa con el puesto del gerente de finanzas, esta persona se va o renuncia o lo despiden, etcétera, la persona sucesor pues puede asumirlo sin problemas. Eso es bastante confianza para la operatividad de la empresa, para incluso los resultados y para la salud misma de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, planificación de carrera y sucesión nos ayuda con los riesgos organizacionales, nos fortalece el liderazgo dentro de la empresa, aumenta la confianza empresarial, reduce la rotación, existe un tema de retención del talento y además ofrece una continuidad en roles críticos. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo implementamos este proceso? ¿Cómo nosotros desde gestión humana, desde recursos humanos, logramos que este proceso esté en la empresa? Pues primero tenemos que hacer una serie de pasos. Cuando yo hablo del plan de sucesión, pues hablo de roles críticos. Y es eso un poquito el inicio de nuestro proceso de planificación de sucesión. Vamos a iniciar detectando el puesto crítico, detectando el puesto clave o el puesto que sabemos que si no existe una persona tomando decisiones, ocupando o teniendo las responsabilidades de ese puesto, puede tener un impacto muy grande en el desarrollo, en los objetivos de la empresa. Una vez que nosotros localizamos, encontramos cuáles son esos puestos que no pueden estar vacíos, que no pueden quedarse vacantes, pues vamos a tomar la siguiente decisión basándonos
en la información del negocio y en la información misma de las personas que los ocupan, ¿ok? Por ejemplo, yo me doy cuenta que el puesto más relevante para el cumplimiento de objetivos de mi empresa es el puesto de gerente de operaciones, ¿ok? En mi empresa, si es que este gerente de operaciones el puesto de gerente de operaciones está vacío, pues vamos a tener muchas dificultades, puede caer la facturación, la producción, etcétera, etcétera. Entonces, yo con este análisis, con este diagnóstico, ya sé que este puesto, pues, tiene bastante riesgo. Por lo tanto, tengo que preguntarme, ¿la persona que actualmente ocupa este puesto de gerente de operaciones tiene o existe alguna posibilidad de que renuncie, sea despedido, tenga alguna licencia, tenga algún proceso de jubilación? Yo me pregunto eso, ¿no? ¿Existe algún riesgo de que la persona que lo ocupa se vaya? Yo voy respondiendo con el conocimiento que tengo tanto de la persona como de la empresa. Si encuentro, por ejemplo, que a esta persona ya le faltan 3, 4 años para que llegue a la edad legal de jubilación, que en todo país pues tenemos, pues voy a tener que tomar alguna decisión relacionada a esto, ¿ok? Relacionada a cómo voy a tratar de que esta persona cuando se jubile no pues deje el puesto vacante, sino que más bien lo asuma una persona que ya conozca ese puesto y que tenga buenos resultados. ¿Ok? Entonces, primer paso, detectamos el puesto. Segundo paso, evaluamos cuánto riesgo existe en que ese puesto estratégico se quede vacante. Nos damos cuenta que existe riesgo por X motivo y nos va a tocar iniciar un proceso de levantamiento del puesto. ¿Cómo es esto? Muy parecido cuando veíamos reclutamiento y selección. Recuerdan que yo siempre decía, cuando necesitamos buscar algún puesto, alguna persona para un puesto específico, necesitamos primero conocer las habilidades que este puesto exige. Por lo tanto, para este conocimiento de habilidades, tengo que preguntar a la misma persona que lo ocupa, tengo que observar cuáles son esas responsabilidades que utiliza en su día a día, y de esa manera yo voy a tener pues información de cuáles son esas habilidades blandas, habilidades técnicas que se tienen que tomar en cuenta para ese posible sucesor. Una vez que yo ya tengo toda la información de este puesto y todo lo que se requiere para que la persona sea exitosa en el puesto, me toca buscar e identificar a esos posibles sucesores. Esto se puede hacer de varias formas. Podemos utilizar la información que tenemos de la evaluación de desempeño, ¿ok? Recuerden que esta evaluación siempre es un diagnóstico y nos brinda un rendimiento de las personas. Podemos también evaluar desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño más potencial, que esa es una herramienta que se denomina Nightbox, ya la vamos a conocer más adelante. Podemos también hacer un pequeño proceso de selección. Este pequeño proceso puede valerse de que encontramos a varios candidatos posibles, ¿no? Bastante destacados, y por lo tanto no puedo tomar una decisión, mejor realizo un proceso objetivo y en base a ello ya puedo yo elegir a ese posible sucesor, ¿ok? Una vez que ya he identificado, he logrado saber quién es el siguiente gerente de operaciones, ¿no? Me va a tocar preparar y acompañar. ¿Por qué? Porque todavía no tiene todas las habilidades o no tiene todo ese conocimiento que sí o sí necesitamos que lo tenga cuando llegue el momento y cuando asuma esa posición, ¿ok? Vamos en este momento, en esta preparación, a darle algún plan de seguimiento, algún plan de desarrollo individual, algún plan de acompañamiento, de capacitación, algún proceso de coaching, etcétera, etcétera. Todo aquello que amerite y que necesite esta persona, ¿no? Este trabajador, para que pueda asumir el puesto de manera correcta. ¿Ok? Muy bien, esos son los pasos. Detectamos el puesto, valoramos si existe algún riesgo en este puesto.
nos empapamos de conocimiento, conocemos las habilidades de ese puesto, iniciamos un proceso de selección y finalmente ya preparamos a ese sucesor. Como yo les decía, para cada una de las etapas, pues existen distintas herramientas, distintas estrategias. Específicamente, para el momento de identificación de los sucesores, podemos también valernos o tener un uso, ¿ok?, de una de las herramientas que es justamente la matriz Nightbox, ¿ok? Esta matriz es una herramienta que muestra, que clarifica un poquito a los empleados en base a su desempeño. Va posicionando a cada uno de los empleados en base a su desempeño y a su potencial. Ejemplo, yo tengo en el eje X el desempeño de los distintos candidatos y en el eje Y el potencial. Yo puedo encontrar a un candidato que está teniendo un alto desempeño, está logrando sus objetivos, cumple muy bien con su trabajo, etcétera, etcétera. Pero este candidato, este empleado, lamentablemente no está mostrando su potencial, ¿ok? Está teniendo un bajo potencial. Esto, ¿por qué puede ser? Pues por su motivación, por su compromiso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo califico en esta matriz, encontraría que es un empleado excelente, pero todavía le falta desarrollar su potencial, ¿no? Y para una posición estratégica, muchas veces necesitamos potencial también bastante alto. En cambio, si encuentro un empleado que tiene alto desempeño y al mismo tiempo alto potencial, pues es un empleado que me va a brindar más posibilidades de éxito si es que se convierte en el sucesor o en la persona que asuma este tipo de perfil tan estratégico. ¿Ok? Alto desempeño y alto potencial, candidato ideal. Alto desempeño y bajo potencial, muy bien en su rol, pero no apto para un rol más grande. Por eso es importante también todo lo que nosotros podamos mostrando más allá de las actividades o funciones diarias que realizamos. Muy bien, eso es un poquito la herramienta Nightbox. Por acá también lo pueden ver, un poquito ya más alineado, cómo vamos definiendo cada uno de los estadios. Por ejemplo, acá tenemos un desempeño intermedio y un potencial bajo, también te coloca en un estado, pues, crítico, en un estado rojo. Un desempeño intermedio y un potencial intermedio, pues, es un empleado que todavía está en desarrollo, que todavía está en el promedio, ¿ok? Y así sucesivamente van a ir encontrando a los distintos empleados, ¿ok? Muy bien. Y tenemos otra herramienta que es la matriz de reemplazo. Esta matriz es sobre todo para que nosotros llevemos un estatus de cómo está nuestro proceso de sucesión. Nos muestra los puestos, los roles clave y sus posibles reemplazos internos, junto con su nivel de preparación. ¿Ok? Por ejemplo, rol gerente de ventas, el candidato Ana López ya está listo para asumir esa posición. Si vamos con el otro rol, vamos a encontrarnos con el jefe de producción y tenemos al candidato Juan Pérez, que tiene un nivel de preparación todavía pues a 6 meses. Todavía necesita un acompañamiento de 6 meses, ¿ok? Ese es un poquito el estatus para ver cómo vamos a nivel de preparación, a nivel de puestos, a nivel de personas que están siendo las sucesoras de ese puesto encomendado, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos también nuestro plan de desarrollo individual o también conocido como PDI, ¿ok? Este es un documento que está bastante personalizado con objetivos SMART. Ustedes deben recordar que vimos este tipo de objetivos, objetivos inteligentes, objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes
y temporales, ¿ok? Este tipo de objetivos pues van a estar enmarcados a todo el conocimiento y a todo el propósito que queremos brindar a nuestro trabajador prometedor, ¿no? A este trabajador que va a ser el líder siguiente. Todo lo que vamos colocando y al mismo tiempo pues viendo como relevante para su capacitación en ese puesto futuro. Es un plan específico y desarrollado especialmente para esa persona en función a esas brechas o en función a esas necesidades que tenga en el futuro puesto. Muy bien. Y bueno, siempre cuando nosotros estamos hablando de sucesión, pues hablamos del potencial, del desempeño. Y cuando hablamos nosotros de planificación de carrera, que es distinto, que ya este proceso de planificación más bien involucra todos los niveles de la empresa, vamos a hablar de distintos tipos, ¿ok? Entre los tipos más comunes en planificación de carrera tenemos la línea, que su mismo nombre lo dice, pues es creciente o es lineal, ¿ok? Es un ascenso más escalonado, es un ascenso gradual dentro de una misma área. Por ejemplo, yo les daba al inicio, les decía, tú ingresas como practicante de finanzas y se te da la oportunidad bajo tu potencial, bajo tu desarrollo para que asumas la posición de asistente de finanzas, ¿ok? Es el paso siguiente de manera escalonada en tu línea planificada según lo que has estudiado, lo que has pues tenido desarrollo en la experiencia en ese puesto. Más adelante creces también, tienes más responsabilidades y también has ido demostrando buenos resultados, por lo tanto, te pueden ofrecer que asumas una posición en esa misma línea. Ya esta posición sería analista de finanzas, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces se va formando una línea escalonada, progresiva, mientras vamos adquiriendo más experiencia, mientras vamos resolviendo más, pues, más dilemas, más funciones, más problemas en nuestro mismo puesto y estamos listos para asumir otro tipo de responsabilidades. Eso es un poquito nuestra planificación lineal. Pero cuando hablamos de una planificación horizontal, más bien vamos a hablar de este tipo de crecimiento donde en lugar de irnos de manera escalonada, vamos a irnos de una manera pues prácticamente paralela, ¿ok? ¿Cómo así? Tenemos una empresa que es una empresa emergente, una startup, y esta empresa no tiene muchos puestos progresivos, estructurados, escalonados. No es una empresa tan grande como otras, ¿no? Más bien, lo que sí tiene es varias áreas bastante conectadas, bastante comunicadas. Por ejemplo, el área de finanzas, el área de operaciones, etc. Tú ingresas como asistente de finanzas, cumples tu pues, función 1 año, 2 años, pero también correspondiendo a tus propios objetivos personales, porque siempre que estamos en un puesto de trabajo, también deseamos, también queremos crecer, ¿no? También queremos que nuestra experiencia se vea recompensada y corresponda, pues, al puesto o a las funciones que vamos asumiendo. Este puesto de asistente de finanzas en 2 años, tú ya lo manejas muy bien, tú ya has demostrado una expertise y estás listo para una posición superior. Pero estás en una empresa, una startup, que no tiene este tipo de crecimiento. Tú le comentas a tu jefe y tu jefe te dice, muy bien, no te puedo hacer crecer un puesto porque este puesto aquí en esta área no existe. Tú sabes que en nuestra área solo está asistente de finanzas y jefe de finanzas, que soy yo. No puedes crecer más. Pero sí te puedo ofrecer, porque he visto que tienes potencial, he visto que eres un elemento muy importante para el equipo y para la empresa, te puedo ofrecer un crecimiento horizontal, un crecimiento paralelo, donde tú vas a tener conocimiento de otra área, de otras herramientas y pues esto va a incrementar tu reto profesional, va a incrementar también los desafíos que tienes y además te brinda conocimiento que en otro contexto no lo tendrías y por lo tanto también fortalece tus habilidades como profesional.
¿no? Entonces, tú decides, ¿no? Si sigues en esta empresa, te gusta el clima, te gusta la empresa, si asumes la posición paralela horizontal en otra área, en este caso sería ya asistente de contabilidad, asistente de facturación, ya no ves finanzas, pero igual está relacionado o está en otra área que también te puede brindar pues conocimiento. Eso es un poquito el tema del crecimiento horizontal. También algunas empresas lo utilizan para hacer este tipo de crecimiento horizontal cuando tienen distintas sedes, distintas filiales. Quizá no puedes crecer en esta sede, pero sí te envío a otra sede en ese mismo puesto o en un puesto parecido, pero y en la misma categoría, pero estás creciendo porque estás adquiriendo más conocimientos relacionados pues a ese contexto específico. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos también un tipo de planificación que es la planificación emprendedora. Esta tiene que ver más con cuánto pues la persona fuera de la empresa se está desarrollando a nivel personal, relacionándose también con sus objetivos profesionales. Por ejemplo, si realiza docencia, si realiza algún proyecto, alguna consultoría independiente muy afín a lo que sabe, a lo que ha estudiado. Por ejemplo, tenemos a muchas personas que son contadores, que trabajan como asistentes contables, como analistas contables, pero en paralelo tienen sus propios emprendimientos de asesoría contable, tributaria o incluso pues brindan clases en este tema. ¿Ok? Eso es un poquito la planificación ya más emprendedora, que está más relacionada a cómo gestionamos nuestros objetivos y la vida profesional en relación a nuestro pues perfil y al mismo tiempo a cómo vamos planificando nuestra ruta profesional y personal. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, les he traído estos casitos de estudio. Aquí tenemos a la empresa textil Telas del Sol. Esta empresa, para brindar un poco de contexto, es una empresa mediana que está aquí en Lima y que está buscando encontrar algún reemplazo para su gerente de producción. Ya nos hemos dado cuenta que esta empresa tiene un gerente de producción que está a punto de jubilarse. En 2 años se jubila y va a dejar el puesto sí o sí. No se tiene un plan de sucesión, no se ha identificado las principales características del puesto, nos falta encontrar a esos posibles sucesores, ¿no? Que en 2 años tengan este rol, nos falta tener o brindar ese acompañamiento. Entonces, aquí yo les pregunto, ya un poquito repasando todo lo que hemos ido viendo desde la primera clase hasta hoy, ¿cómo identificamos a estos candidatos? Ustedes hacen un proceso de selección, ustedes utilizan la información que se tiene en la evaluación de desempeño, ustedes preguntan a los jefes para ver a quiénes recomiendan, ustedes utilizan la matriz Nightbox que hemos visto hoy, que es esta matriz donde vemos el desempeño y el potencial, y en base a este cruce de información toman alguna decisión para recomendar a los candidatos. ¿Cómo ustedes identifican cuál es su estrategia o cuál es la herramienta que utilizan? Cuéntenme en el chat cuál puede ser esa herramienta que utilizan para identificar a posibles candidatos para este puesto. ¿Cuál puede ser, chicos? Ya luego respondemos las otras. ¿Cómo identifican? ¿Hacen un proceso de selección? A ver, ¿qué me dicen? Alejandra Tobar nos dice sus habilidades, perfil, proceso de selección de acuerdo a su perfil. Ok, muy bien. ¿Quién más se anima a brindar su respuesta?
A ver qué me dice Florencia. Bueno, utilizar Nightbox para ver qué tenemos internamente, para validar el desempeño, para validar el potencial, ¿no? Para hacer esta planificación. Muy bien, Florencia. ¿Qué más? Una vez que ya utilizan su proceso, su estrategia para hacer el plan de sucesión, para identificar a esta posible persona que asumirá el puesto, ¿cómo comunican? ¿Cómo le dicen a la empresa, ¿no? A los empleados, mejor dicho, que van a tener a un nuevo gerente de producción, un gerente que tiene bastante influencia, ¿no? ¿Cómo comunican ese plan? Hacen una reunión para todos, una reunión presencial, lo comunican mediante correo, un comunicado formal, comunican mediante un correo comunicado formal, también ante toda la población, ¿no? Ante todos los trabajadores en una reunión masiva, lo comunican solo en la página web y mediante un comunicado, ¿no? Mediante correo, cómo comunican su plan, ¿no? De sucesión o este plan o este cambio que va a darse dentro de poco. ¿Qué es lo que realizan? A ver. Florencia nos comenta, se puede comunicar por correo electrónico a los trabajadores de la empresa. Muy bien, podemos comunicarlo a todo el equipo mediante el correo. También podemos tener alguna sesión grabada o alguna sesión, si se puede, ¿no? En algún espacio, aquellos trabajadores que son bastante, pues, relevantes y que necesitan tener o que tienen bastante interacción con este puesto, ¿no? Para que también sepan que pronto van a interactuar con otra persona y que pues se vienen cambios para que sepan con quién tienen que también empaparse y al mismo tiempo comentarles sobre el puesto. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de este casito y les he traído algunas empresas aquí en Perú que tienen este tipo de práctica, que tienen este tipo de justamente proceso implementado. Ejemplo, tenemos al Banco BCP. Ellos tienen como práctica destacada la implementación del programa de liderazgo, donde ellos se encuentran, tienen una cantidad de estudiantes que han identificado de distintas instituciones, ¿no? Que tienen talento, que son potenciales. Entonces, los identifican, tienen su plan de cantera y a este plan, ¿no? A este tipo de pool de talento, pues los van preparando para que asuman posiciones dentro de la empresa. ¿Cuál ha sido el resultado de este tipo de justamente programa? Pues tienen una tasa de rotación pequeña, a diferencia de otras empresas similares. También tienen bastante retención y, bueno, pues se consolida en su marca empleadora y al mismo tiempo fomenta motivación, compromiso y confianza para toda la empresa. Caso de la empresa Alicor, que también es una empresa peruana, ellos utilizan una serie de herramientas, pero la que más destaca, por así decirlo, es la herramienta o la matriz Nightbox, ¿ok? Utilizan Nightbox sobre todo para encontrar a esos líderes, a esos gerentes, a esas personas que van a ocupar puestos con bastante, pues, responsabilidad y bastante impacto operativo. Ellos tienen varias sedes de producción a nivel nacional y pues por cada sede tienen a una gerencia, a un gerente.
Si este gerente se va, pues esta sede, esta línea, ¿no?, de producción, pues tiene bastante peligro y por lo tanto va a impactar también en los objetivos ya a nivel general de la empresa. Entonces tienen que cuidar mucho a estos líderes, a estos gerentes de cada una de las sedes a nivel nacional. ¿Y qué es lo que hacen? Pues utilizan Nightbox para tener a un posible sucesor si es que este gerente por X motivo se va de la compañía, se va de la empresa. Como son varios gerentes, varios pues líderes de cada una de las sedes, pues se tienen a un gran grupo de posibles sucesores que pueden pues asumir esta posición en cualquier momento. ¿Esto en qué ayuda? Combinan pues sobre todo este diagnóstico, este conocimiento con un acompañamiento de sobre todo habilidades formativas, habilidades técnicas, coaching, para preparar a ese posible o a esos posibles reemplazos. Ayuda sobre todo al momento pues de contingencias o de situaciones que pueden impactar en la operatividad de su negocio. ¿Ok? Cuidan mucho a sus negocios, sus resultados y también a tener un plan de sucesión bien establecido para esas posiciones que son críticas en estas distintas sedes. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de estos casos de estas empresas peruanas y como todo siempre se mide también el plan de sucesión, la línea de carrera. Vamos a tener algunos indicadores que nos van a decir que también estamos pues tomando o gestionando estos procesos. Algunos de estos indicadores son reducción en el tiempo de cobertura de vacantes críticas, ¿ok? Si yo utilizo mi plan de sucesión o también fomento la línea de carrera, pues estoy reduciendo este tiempo de cobertura que me tomaría si es que yo buscase de manera externa, pues para tener candidatos que ocupen esta posición. También aumento en la retención de empleados. Este indicador, esta métrica, nos brinda información de que si yo utilizo, ¿no?, fomento la línea de carrera, el plan de sucesión, estoy al mismo tiempo impactando en la retención de los empleados. ¿Qué más? Porcentaje de roles gerenciales cubiertos por talento interno y satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional. ¿Ok? Muy bien, esos son algunos de los indicadores de éxito en la planificación de carrera y sucesión. Cuando nosotros estamos gestionando todo este proceso de, pues, encontrar el potencial, evaluar el desempeño, ver quién es reconocido, quién crece, vamos a estar siempre evaluando habilidades técnicas y habilidades blandas. Hard skills versus soft skills. Ambos se tienen que tomar en cuenta, ambos deben incluirse al momento de evaluar a ese posible sucesor o esa persona que va a crecer en la línea de carrera correspondiente. ¿Ok? También cuando nosotros estamos manejando el proceso de desarrollo profesional, ¿no?, cuando estamos acompañando a que una persona sea el siguiente sucesor, en este plan de acompañamiento, en este plan de capacitación, tenemos que incentivar algunas habilidades que son pues clave para su adaptación, como el networking, como también la capacidad de liderazgo, comunicación, toma de decisiones, adaptación al cambio, que sepa poder justamente levantarse o, bueno, en términos coloquiales, tener sobre todo la resiliencia y habilidad ante situaciones de incertidumbre, porque va a estar en una posición que va a ser bastante estratégica y que va a tener este tipo de situación, ¿no? En algún momento va a tener que atravesar este tipo de situación, ¿ok? Muy bien. Y, bueno, el desarrollo profesional, el desarrollo ya un poquito de la línea de carrera, del plan de sucesión, se alinea mucho con nosotros porque también, pues, nosotros desde el lado más personal, desde el lado más objetivo, también buscamos crecer, ¿no? Tanto a nivel personal, tanto a nivel, pues,
de cómo estamos vinculándonos en el trabajo. Por lo tanto, a mí siempre me gusta reflexionar sobre cómo estamos nosotros creciendo de manera profesional. ¿Cuál es nuestra marca personal? ¿Cuál es la percepción que los otros tienen sobre nuestro trabajo, sobre nuestras habilidades? ¿Ok? La marca personal es esa percepción que tienen los demás sobre el individuo en el ámbito meramente profesional. Va a representar la combinación de habilidades, valores, experiencia, personalidad que nosotros pues mostramos, comunicamos de manera intencional a los demás. Es importante que siempre esta marca personal que nosotros mostramos, que tenemos, pues sea una marca personal de valor, que diferencie, que logre que justamente los otros digan, esta persona realmente pues está teniendo un buen desarrollo profesional, es una persona que sabe, que conoce su trabajo y que está haciéndolo pues de una manera destacada. ¿Ok? Entonces les dejo este videito para que ustedes lo vean. Es un video bastante relevante. Tiene 9 minutos más o menos de duración, pero igual para que ustedes lo vean en algún espacio cuando estén pues descansando o que tengan pues tiempo para revisarlo. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de cómo están o cómo estamos creciendo profesionalmente. Qué importante es que impulsemos la marca personal. Qué importante es que nosotros nos preguntemos hacia dónde estamos yendo, ¿no? A nivel de, en un corto plazo, a fin de año, ¿qué es lo que deseo lograr? En 5 años, ¿cuál es mi plan? En 10 años, ¿no? ¿Qué habilidades necesito para llegar a esa meta? ¿Qué recursos, qué acciones, qué herramientas tengo que tener para lograr esa meta? ¿Ok? Entonces también en algún espacio ustedes por ahí revisen su plan profesional, su plan personal en cuanto a su desarrollo, pues, que tengan. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito sobre nuestra ruta profesional y para este primer bloque, pues hemos revisado la planificación de carrera, también el proceso de sucesión, cómo es una herramienta tan estratégica que va a alinear los objetivos de las personas con los objetivos de la empresa, también cómo pues representa un beneficio para las empresas y para los trabajadores, fomenta o garantiza la continuidad en roles críticos, nos ayuda a desarrollar el talento interno de la empresa, promueve el crecimiento profesional y además está todo el tiempo vigilando, coacheando para el desarrollo tanto de habilidades técnicas como habilidades blandas. Vamos a tener distintas herramientas, distintas estrategias para el proceso de pues, planificación de carrera y sucesión. Y vamos a tener así, pues, que decidir a nivel juicio crítico cuál puede ser la mejor en el contexto donde nosotros nos desarrollemos y gestionemos el proceso de recursos humanos. ¿Ok? Eso es un poquito de este primer bloque. Antes de pasar al siguiente bloque, que es legislación laboral, cuéntenme si tienen alguna duda sobre planificación de carrera y sucesión. ¿Todo bien? Muy bien, buenísimo. Muchas gracias, Florencia. Entonces, vamos a pasar a un poquito de legislación laboral, ¿ok? Esto, sobre todo, está enmarcado a la legislación laboral de aquí, del país de Perú, ¿ok? Igual, muchos aspectos que tenemos aquí son bastante parecidos con aspectos legislativos, laborales de Colombia, Ecuador, Argentina, ¿ok? Pero igual, si son de otro país, por favor revisen con un poquito más de precisión su propia normativa. Como les digo, esto corresponde más al país de Perú, ¿ok? Igual, es muy parecido a lo que tienen en su geografía, ¿ok? Muy bien. Legislación laboral. ¿Por qué
importante que nosotros conozcamos o tengamos cierto conocimiento en legislación laboral. Usualmente, cuando estamos en recursos humanos, vamos a tener que responder a los empleados en función a sus derechos, a las normas e incluso vamos a estar presentes en algunas medidas disciplinarias o de desvinculación. Para todo esto, nosotros tenemos que tener un sustento legal, un sustento que regule las características de vinculación entre el trabajador y el empleado. ¿Ok? Por eso es importante que tengamos cierto conocimiento base para poder atender de la mejor forma este tipo de necesidad a la cual nosotros vamos a enfrentarnos y sobre todo estamos en ese contexto. Recuerden que siempre pues estamos vigilando, gestionando la experiencia del empleado y muchas veces esta experiencia está enmarcada a cómo se brindan sus beneficios y derechos laborales. ¿Ok? Muy bien, por eso es importante que conozcamos, por eso les invito, si somos de otras geografías, pues también busquen, revisen y por ahí también van a tener más información. Caso peruano, nosotros estamos bajo una legislación laboral que está pues está tipificada, mejor dicho, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta ley nos establece que una relación de trabajo inicia, una relación formal por si acaso, inicia bajo un contrato de trabajo. Un contrato que es un acuerdo entre el trabajador y pues la empresa, la organización, donde se establecen distintas condiciones laborales. En estas condiciones se establece el tipo de contrato, la jornada, el horario, etcétera, etcétera. Si vamos por el tipo de contrato, en nuestro país existen varios tipos. Entre ellos tenemos el contrato a plazo fijo, ¿ok? Como muy bien su nombre lo dice, es un contrato que tiene un tiempo determinado pactado. Máximo, este tiempo determinado pactado en un contrato a plazo fijo es de 5 años, ¿ok? Si tú continuamente estás haciendo una renovación constante a tu trabajador de este tipo de contrato y luego pasan los 5 años, pues este trabajador puede tener el derecho a pedir que su contrato pase a la categoría de contrato indefinido porque sea desnaturalizado. Por eso es bastante cuidadoso saber por cuánto tiempo se está pues renovando o se está utilizando este tipo de contrato a plazo fijo. Tenemos otro tipo de contrato que es el contrato a plazo indefinido o indeterminado. Este tipo de contrato se caracteriza porque no tiene fecha de vencimiento, ¿ok? A diferencia del plazo fijo, que siempre va a tener una fecha pactada, fijada, el contrato indefinido no la tiene. Es un contrato que viene acompañado inclusive con un periodo de prueba, ¿ok? Este periodo de prueba es como una garantía que el trabajador establece con la empresa sobre su ingreso. Puede ser máximo de 6 meses como de 3 meses, ¿ok? Muchas utilizan el estándar, que es un contrato indefinido con un periodo de prueba de 3 meses. Hay otras empresas que son más cuidadosas y establecen un contrato indefinido con un periodo de prueba de 6 meses. Pasado esos 6 meses, el causal de despido, pues, tiene que ser bastante demostrativo para que la empresa no pague una indemnización al trabajador, ¿ok? Entonces, este tipo de contrato te brinda mucha más seguridad a nivel de despido, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ya estás en un contrato indefinido, pues el tipo de desvinculación tiene que ser muy cuidadoso y al mismo tiempo es un tipo de desvinculación que si no se coloca el enunciado o la causa específica demostrada, pues el colaborador, el trabajador puede tener una indemnización. Ya luego vemos un poquito más sobre eso. Tenemos el contrato por temporada,
que es el contrato que se utiliza para actividades periódicas o cíclicas. Por ejemplo, si estamos en una empresa retail y ahora que viene el día Navidad, ¿ok? O el día de la canción criolla, Halloween, por aquí en Perú. Se van a necesitar o se van a tener una campaña más de ventas, ¿no? Por ejemplo, en Navidad se van a necesitar más vendedores y por lo tanto tenemos una temporada alta. De esta manera se fomenta la contratación de un gran grupo de trabajadores, pero solamente por este tiempo determinado que sea la duración de la campaña, de Navidad, de Halloween, del Día de la Madre, etc. Incluso algunas empresas, pues, ¿no?, privadas, organizaciones privadas, también utilizan mucho este contrato por necesidad o por temporada en las estaciones, cuando hay cosecha, ¿ok? En el sector agrícola, por ahí también utilizan este tipo de contrato por temporada, que finaliza cuando la campaña o la temporada, pues, culmina, ¿ok? Esos son los 3 tipos de contrato más usuales que tenemos aquí en Perú, que se van gestionando y se van utilizando. ¿Y qué derechos tenemos? Derechos laborales mínimos. En nuestro caso, tenemos el salario mínimo, que es el salario como mínimo que se tiene que pagar por una jornada de 8 horas, una jornada completa en el Perú. Esto es un sueldo mínimo de 1.130 soles. Si tú estás en otra posición, ¿no?, por ahí que tienes un sueldo mayor, pero lo mínimo que tienes que tener o que se tiene que pagar para cualquier trabajo, 1.130. A partir de eso, ya va escalonando y va creciendo, pues, la remuneración que se reciba. ¿Ok? ¿Qué más? Jornada laboral. La jornada laboral, como máximo, 48 horas semanales. Hay otras empresas, bueno, hay otras geografías, otros países que tienen jornadas más reducidas, más altas. Lo usual en el mundo es entre 40 y 48 horas. En Europa, por ejemplo, por ahí que están con 40 horas, me parece. Y esto se distribuye en 6 días, ¿ok? 8 horas diarias. También existen algunas modalidades o regímenes especiales para sectores como agricultura, minería y construcción, que tienen otro tipo de jornada, pero que igual respetan, pues, este tema de derechos y todo el tema de la tipificación de contratos. Máximo legal, 8 horas diarias, como les decía. Existe el pago por horas extras, pero estas horas extras tienen que quedar bien establecido que son voluntarias, que no hay una presión de parte de la empresa porque el trabajador realice estas horas extras. Y además, el pago tiene, pues, un recargo. Por cada hora extra existe un recargo. Las primeras 2 horas extras, ¿no?, que pasas tus 8 horas, ¿no?, la novena, la décima, tiene un recargo del 25%. La siguiente, la tercera, ¿no?, sería novena, décima. La 11ª ya tiene un recargo del 35% para esa hora. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué más? Trabajo nocturno también se tiene. Se hace el pago si es que amerita. Si tienes una jornada de trabajo nocturno, pues hay un recargo también que afecta al salario mínimo. Descanso semanal obligatorio es un derecho laboral mínimo que se tiene, ¿ok? Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal remunerado. Usualmente es domingo, ¿ok? Hay algunas empresas que incluso tienen sábado y domingo porque la jornada laboral la establecen o la tienen de lunes a viernes o compensan ese día, esas 8 horas con el tema de horas extras y ya luego pues lo tipifican en el contrato. Pero usualmente pues día de descanso, día domingo. Algunas por su mismo rubro del negocio, no sé, cines, entretenimiento, etcétera, no pueden hacer que sus trabajadores pues descansen sábado o domingo. Más bien, ellos rotan el día de descanso entre lunes y viernes, lunes y jueves. Si tú trabajas en tu día de descanso, ¿no?, ese día se debe recibir una compensación adicional. ¿Ok? Eso es un poquito de los derechos laborales mínimos y por aquí también les he traído
la terminación de contrato y liquidación, que también es un tema que nosotros en algún momento vamos a tener que revisar o vamos a tener que acompañar cuando se nos llega una carta de renuncia, ¿ok? Muchas veces nos envían a recursos humanos una carta de me voy, ¿no? Renuncio mañana. ¿Cómo actuamos ahí? ¿Aceptamos la renuncia, pero si se va también se afecta al equipo? ¿Cómo es? Cuando nosotros estamos gestionando un proceso de desvinculación, pueden existir varias causas de terminación. Puede ser por una renuncia voluntaria, que el mismo trabajador envía su carta de renuncia, por un despido, por falta grave, por un acto de dolo, un acto disciplinario, etcétera, etcétera. Puede ser porque se venció el contrato, porque estaba en un contrato en modalidad de plazo fijo o modalidad de necesidad, o puede ser por una desvinculación por mutuo acuerdo o mutuo disenso, ¿ok? Cada una de estas causales tienen pues sus características y nosotros tenemos que conocerla para saber cómo actuar. Ejemplo, si nos llega una renuncia, nosotros, si somos los responsables de recursos humanos, tenemos máximo 3 días hábiles para determinar si aceptamos o no aceptamos la renuncia. Muchas veces en la carta de renuncia se nos especifica que se exonere el plazo de ley de 30 días. Esa exoneración, ¿por qué se establece? Porque seguramente este empleado está comunicando su renuncia una semana antes, 2 semanas antes, lo cual puede establecer o puede generar impacto en la producción del negocio, ¿no? Ya depende de nosotros, desde recursos humanos, si le brindamos esa exoneración o si más bien pedimos que cumpla el plazo legal. Si le pedimos que cumpla el plazo legal, tiene que tomarse los 30 días sí o sí para que pueda desvincularse. Si le damos el visto bueno de que se desvincule en la fecha que nos ha brindado, exonerándole, pues no hay mucho tema. Pero sí, son 3 días como máximo para que presentemos una respuesta. Si no presentamos una respuesta en esos 3 días, pues estamos aceptando de manera tácita su carta de renuncia. ¿Qué más? Cuando nosotros nos toca hacer un despido por falta grave, tenemos que revisar muy bien. Tiene que haber causales, tiene que haber pruebas de esta falta grave. ¿Para qué? Para que no se coloque o que este trabajador no coloque que se está haciendo un despido injustificado, que tiene también sus consecuencias. Nosotros siempre vamos a estar regulados por el Ministerio de Trabajo y aquí en Perú por un ente, ¿no? Por una organización que es SUNAFIL. Muchas veces ante cualquier falta, ¿no? de la empresa o que el trabajador siente que sus derechos han sido vulnerados, pues tiene la libre potestad para reclamar mediante SUNAFIL, quien inspecciona y si encuentra que ha habido falencias, contingencias, puede colocar pues multas asociadas a esto, desde la muy grave hasta la menos grave, ¿ok? Por eso es importante que cuando despidamos, pues estemos bastante seguros. Mutuo acuerdo. Cuando estamos con mutuo acuerdo, usualmente es una figura donde tanto la empresa como el trabajador han establecido que se extinga el vínculo laboral. ¿Por qué utilizan este tipo de causal? La empresa, desde su lado, porque no desea que se utilice la figura de despido, ya que nos puede poner en contingencia, y el empleado, porque no desea renunciar, pero por alguna razón tiene que desvincularse, puede ser por la misma reestructuración de la empresa, porque no hay, se ha cambiado su rol y ya no tiene más responsabilidades en esa empresa, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajador, en lugar de colocar renunciar, porque no es voluntario, no está renunciando, pero tampoco la empresa lo puede despedir, ha tenido un buen desempeño, entonces se establece un mutuo acuerdo. Ambos finalizan la relación, pero el trabajador muchas veces, para que pueda firmar esta desvinculación, pide un acuerdo, ¿no? Que la empresa le brinde alguna suma graciosa, algún monto adicional a su liquidación para que pueda salir, pues,
mucho más beneficioso. Entonces, muchas veces eso es lo que hacen las empresas, les brindan una suma graciosa y con esto el trabajador puede firmar este tipo de documento de mutuo acuerdo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si tú haces el despido y por más que has colocado que ha sido justificado, viene SUNAFIL y te dice, no, ha sido injustificado, hemos encontrado que no has respetado sus derechos y además lo has despedido por una falta que no correspondía? Pues te corresponde hacer un pago, una indemnización como empresa, que es de 1,5 sueldos por cada año que ha trabajado el trabajador, con un límite de hasta 12 sueldos. ¿Ok? Esta indemnización, además, incluso si sigue este mismo trabajador luchando, puede hacer que le paguen de manera retroactiva todos los días en los que se perjudicó o lo que dudó desde la fecha en que dejó de estar en la empresa hasta que establecieron este dictamen. Además, incluso puede pedir que lo recoloquen, ¿no?, en su puesto anterior en la empresa. ¿Ok? Eso es un poquito de la indemnización sobre los despidos injustificados y sobre todo se dan en los contratos indefinidos. Por eso siempre con bastante cuidado y siempre que tengan que hacer algún cambio, alguna desvinculación para este tipo de contrato, yo les sugiero que utilicen el mutuo acuerdo o el mutuo disenso. ¿Ok? Muy bien. Una vez que se desvincula el trabajador, tenemos que hacer la liquidación y esto corresponde a sus beneficios sociales. El trabajador tiene que recibir compensación por tiempo de servicios o CTS, que es el proporcional al tiempo que ha trabajado. Usualmente este monto se deposita en mayo y en noviembre y solamente se puede sacar en casos de desempleo. No obstante, en los últimos años, por decretos legislativos y por la situación, han aprobado de que la CTS tenga libre disponibilidad, es decir, que se pueda retirar incluso si es que tienes algún empleo o no estás pues desempleado, ¿no? Usualmente en tiempos anteriores solamente tenías derecho a esta CTS, a sacar la CTS, ¿ok? Cuando estabas en este tipo de situación, ¿ok? ¿Qué más? Vacaciones truncas. Si el trabajador no ha completado su año de trabajo, pues le corresponde el pago de esas vacaciones truncas. Gratificaciones truncas corresponde a los meses trabajados antes de julio o diciembre y otros beneficios adeudados como asignación familiar o algún bono correspondiente. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito la terminación de contrato y liquidación. Ustedes van a ver que es una situación bastante, pues, seria, delicada, que tenemos que tratarlo con bastante cuidado porque podemos tener alguna contingencia. Por eso es importante que conozcamos muy bien los términos, que conozcamos cómo podemos comunicar de una manera concreta este tipo de situación también al trabajador. Por acá les dejo algunos ejemplos de una película que muestra un poquito de manera más cómica este tipo de situación, de cuando hacen algún despido o de cuando tienen que comunicarle al trabajador que ya no va a estar más en la empresa. ¿Ok? Por ahí cuando tengan tiempo la revisan y ya me cuentan qué les parece en algún momento. ¿Ok? Muy bien. Beneficios sociales que tenemos aquí en Perú. Beneficios mínimos que nos garantiza la ley de productividad y de trabajo. Pues tenemos las gratificaciones, la compensación de tiempo de servicios, la asignación familiar, vacaciones y seguro social. Cuando hablamos de gratificación, estamos hablando de las bonificaciones adicionales equivalentes a un sueldo completo pagado en julio por fiestas patrias y en diciembre por Navidad. Existen exoneraciones. Existe la exoneración de que no está sujeta a descuentos por AFP, pero sí a descuento de quinta categoría. Compensación por tiempo de servicio, CTS, es un fondo de respaldo que el empleador deposita en mayo y noviembre, calculado en base al sueldo del trabajador. ¿Ok? Más o menos su cálculo es 1/12 del sueldo mensual más 1/6 de la gratificación. Asignación familiar es un beneficio adicional para trabajadores que tienen al menos un hijo menor de edad o estudiante hasta los 22 años. Monto es equivalente al 10% del salario mínimo.
Independientemente del sueldo del padre, siempre va a ser el 10% del salario mínimo. Vacaciones, 30 días calendario de descanso que corresponden pues por cada año trabajado. Las vacaciones truncas es en caso de no cumplir el año, se paga el proporcional al tiempo trabajado. Seguro social, la atención médica, incluyendo consultas, emergencias, hospitalización, subsidios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es un poquito de los beneficios sociales que tenemos y todo esto, pues, es necesario que conozcamos a la vez también de algunos otros procesos que tienen que ver con la misma seguridad física o seguridad mental de los trabajadores. Por aquí les he traído justo este acápite de la seguridad y salud en el trabajo. Toda empresa, por ley también, por justamente normativa, tiene que tener un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo. La obligación de brindar capacitaciones y además evaluaciones médicas. Como mínimo son 4 evaluaciones, 4 capacitaciones al año. También tenemos que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo en empresas que tienen más de 20 trabajadores y si son menos, pues un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Existen distintas licencias laborales, las más importantes son la licencia de maternidad, aquí en Perú son 98 días, 49 días antes y 49 días después del parto. Paternidad solamente son 10 días útiles y se puede extender por distintas complicaciones y en otros casos por fallecimiento de familiar directo. ¿Ok? Existen también varios derechos colectivos, derecho a sindicación, negociación colectiva, huelga, y las empresas tienen que respetar estas negociaciones con los distintos sindicatos. Y eso es un poquito, pues, nuestra clase de hoy, este bloque de beneficios, legislación laboral, que todo tiene que también estar implementado y fomentado desde el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque nos trae seguridad, ¿no? Tanto para la empresa como para el trabajador. Estamos cumpliendo de manera legal, evitando alguna contingencia, alguna multa, estamos mejorando el clima, estamos asegurándonos de ser una empresa que está cuidando al talento y eso atrae, eso también es parte de la marca empleadora de la empresa y el trabajador pues se siente con una satisfacción más grande, un bienestar asegurado, está motivado, está comprometido, ¿no? Tiene un sentido de pertenencia y lealtad. Actualmente en nuestro país, lamentablemente, no todos están con trabajo formal, de hecho mucho del trabajo es informal, por eso es que también tenemos grandes problemas sociales y por aquí les he traído algunas infografías para que vean cómo es la situación del país, de los jóvenes y del perfil del trabajador peruano. Como pueden ver, pues tenemos a varios que tienen más de 25 años, solamente con secundaria, trabajan en un solo lugar, tienen un ingreso muy bajito y que además tienen condiciones de trabajo no muy establecidas o informales, ¿ok? Y bueno, pues aquí les he traído este caso de estudio, Juan. Justamente él trabaja en una empresa desde hace 2 años bajo un contrato a plazo fijo. La empresa decide no renovarle el contrato y pues él tiene derechos como los beneficios sociales, la liquidación. Además, incluso él puede también pedir que le hagan un examen médico de salida, ¿ok? Eso también es un derecho que todos los tipos de contrato tienen. Muy bien. Y hoy vamos a acabar un poquito más antes, justo para que ustedes puedan realizar la última evaluación de la clase de hoy y con eso puedan proceder con la certificación, que es bastante relevante para su vida y también para su desarrollo profesional, ¿ok? Muy bien, les he traído por aquí algunas preguntas también para que ustedes se ejerciten sobre la legislación laboral, para que coloquen verdadero o falso según corresponda
y con eso también repasan un poquito lo aprendido y los distintos, pues, normativas laborales que se tienen, ¿ok? Muy bien. Y ya para cerrar, un poquito del resumen de este último bloque, tenemos a los derechos fundamentales del trabajador, según la legislación peruana. Todos tenemos derecho a un contrato que regule la relación laboral. Los principales derechos mínimos incluyen salario mínimo vital, jornada laboral, descanso semanal obligatorio y en caso de terminación del contrato se tiene que recibir una liquidación conforme a la ley. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por su compromiso y espero pues que nos volvamos a encontrar en alguna clase siguiente. Los dejo con el equipo de ITEC para que les brinde las últimas instrucciones y con eso puedan terminar de manera satisfactoria el curso. Les voy a estar pasando al equipo de ITEC algunos recursos para que ustedes también lo tengan a la mano y lo puedan utilizar en los distintos escenarios, ¿no?, de recursos humanos. ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, profesora Milagros, por la sesión brindada el día de hoy. Entonces ha sido bastante interesante nuestra última clase, ¿no? De igual manera, también esperamos reencontrarnos en futuros cursos dentro de ITEC.